Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Cálculo Integral. En esta ocasión iniciaremos con el tema 1 y veremos los subtemas que a continuación les mencionaré y posteriormente hablaremos de cada uno de ellos por separado. Iniciamos con la medición aproximada de figuras amorfas, continuamos con la notación sumatoria, posteriormente la suma de Riemann, después la definición de integral definida, para después tratar el teorema de existencia. Continuaremos con las propiedades de la integral definida y después la función primitiva. Le sigue el teorema del valor intermedio, posteriormente el resultado principal, que es el teorema fundamental del cálculo, y terminaremos con el cálculo de integrales definidas básicas. A continuación mencionaremos los detalles de cada uno de ellos. Iniciamos entonces nuestro curso con el subtema 1, que es medición aproximada de figuras amorfas. En esta ocasión, entonces, tratamos el tema de figuras amorfas. La idea es que iniciemos con una figura que, como su nombre lo dice, no tiene un perfil definido básico, pero la intención es que calculemos la superficie que ella encierra. La idea que está detrás es diseñar una retícula que incluya regiones, en este caso pueden ser cuadrados o rectángulos, de los cuales sea fácil calcular su área. Entonces, la idea de obtener una medición aproximada es sumar las áreas de cada uno de los cuadrados o rectángulos que en ella están inscritos. De esa forma podríamos tener una medida aproximada, porque habrá, como ustedes lo pueden notar, regiones que no son regulares, por ejemplo, que sean trapecios o figuras en las que no se conoce con precisión la forma de calcular su área. En este sentido, el área de la figura amorfa será la suma de las áreas de los cuadrados. El tema 2 de notación sumatoria lo explicamos a continuación. Como ustedes recordarán, habíamos visto la medición de una figura, sobre todo pensando en su superficie, y si nosotros asignamos una retícula en la que podemos determinar fácilmente las subdivisiones respecto de su área, la forma de aproximar el área de esta figura amorfa es mediante la suma. Dijimos que la suma es sumar estos cuadritos y obtener la medida aproximada de los que no son propiamente cuadrados. Para este caso, la notación sumatoria se implementa por este símbolo de suma, y pensemos que las áreas son cuadrados. Y sin embargo, tendremos que sumar también las figuras que no sean cuadrados. Pensemos que fueran las áreas aproximadas. Cabe señalar que conforme la retícula sea más fina, se obtendrá mejor aproximación, porque las regiones que no tienen una área bien definida reducirán su error al hacer más fina la partición. En la sección 1.3 hablamos de sumas de Riemann. Tienen su nombre con respecto a la notación de sumas porque, como ustedes recordarán, la intención es calcular el área de figuras. Si nosotros ya estamos pensando que una cierta figura se puede representar mediante una función y queremos determinar el área que está bajo esta curva,
digamos en un intervalo definido por estos extremos. Entonces, al querer aproximar el área que está bajo esta curva, tendríamos que hacer un cálculo respecto de las alturas y de los anchos de los rectángulos que están por debajo. Ilustramos este hecho con una subdivisión del intervalo en donde pensemos que son términos genéricos del punto, el iésimo, y en este punto nos fijamos en la altura. Esta es la altura f de x, y. Entonces el valor de la función en el punto es la altura del correspondiente rectángulo. Si eso lo hacemos para cada partición, entonces obtendremos una serie de rectángulos en los que podemos estimar la suma de estas áreas para aproximar la que está bajo la curva. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una suma de Riemann. Esta suma de Riemann será una suma y dependerá del número de rectángulos. Pensemos que en general son n. Y lo que estamos sumando es el ancho del rectángulo por el alto, que es el área del rectángulo. Esto lo denotamos por el valor de la función en el punto, que es la altura, y la base es el ancho del intervalo. Esto es, si este es el extremo izquierdo, entonces el que sigue es el i más 1. Así que aquí queda como i más 1. Entonces veremos que esta es la longitud del intervalo que estamos considerando. Entonces es base por altura. Y en conjunto esto es el área del rectángulo, y la suma de todos ellos nos da una aproximación al área. En la sección 1.4 abordaremos la definición de integral definida, que a continuación explicamos. Recordemos que la idea es, dada una función f en un intervalo AB, la integral definida está basada en las sumas de Riemann, que como podrán recordar, dada una función definida en un intervalo, si subdividimos el intervalo en n partes, determinamos un conjunto de rectángulos de los cuales queremos calcular su área. Entonces la forma de aproximar el área bajo la curva es mediante la suma de Riemann. Formalmente la definición de integral definida es: conforme estos rectángulos son más cantidad, tendremos más precisión. La definición formal de integral definida es: considerando el número de subdivisiones del intervalo AB, conforme este número sea mayor en rectángulos, calcularemos mejor las áreas de los rectángulos conforme ese número vaya a infinito. En la sección 5 veremos el teorema de existencia. El teorema de existencia en realidad se refiere a las funciones que se portan bien respecto del área. Pensemos en realidad que se trata de una función en la que en un cierto intervalo
se puede calcular un límite que corresponde a la definición de integral definida. Entonces, este teorema de existencia en realidad se trata de asegurar que para una cierta función en un intervalo determinado, el límite que se define como integral exista. Incluso, si ustedes recuerdan, la definición formal de integral esta definición formal de integral, que es el lado izquierdo de la igualdad, existirá siempre y cuando este límite exista. Entonces, este teorema de existencia se refiere a cuando existe la integral definida. Esta integral definida existe cuando este límite, cuando n tiende a infinito, existe. ¿Y cuándo va a existir? Pues cuando esta suma, que en realidad va a ser una serie, así definiremos más adelante series, si esta suma, cuando n tiende a infinito, existe, es porque la función se porta bien con respecto a el área. ¿Qué significa en el fondo? Que esta función es integrable. Veremos en general, como un resultado del teorema fundamental, que todas las funciones continuas son integrables. Más aún, este teorema de existencia tiene que ver con el hecho de que la función puede ser continua por intervalos. En la sección 1.6 veremos las propiedades de la integral definida. Una vez que se definió con precisión la integral definida, y recordarán ustedes que es a través de un límite, podremos ver, dada esta definición de integral definida, que esta tiene algunas propiedades que se pueden usar para el cálculo de áreas. Por ejemplo, esta función, que realmente es un operador, se puede ver como un operador lineal en el siguiente sentido. Si por ejemplo queremos calcular una integral definida de esta combinación lineal, resulta que podemos sacar las constantes y respetar las operaciones algebraicas. ¿Qué significa esto? Que esta integral definida de esta función es exactamente igual a esta. Esta y otras propiedades de integrales definidas utilizaremos para el cálculo de integrales definidas de funciones básicas. En la sección 1.7 trataremos el tema de función primitiva. A continuación lo explicamos. La función primitiva en realidad se conoce como antiderivada. Podemos pensar que es la función de área. Si denotamos por f mayúscula esta función, la función primitiva f mayúscula de esta se define por esta integral definida. Por ejemplo, si nosotros pensamos que esta es la función f minúscula, que es el integrando, entonces la función área será, considerando el extremo del intervalo, y nos interesa ver que no en todo el intervalo, sino hasta un punto x. Entonces esta función lo que va es sumando las áreas conforme este x avanza en el intervalo a b. Es decir, si nosotros observamos esta figura hasta el punto x, entonces la función f
va calculando el área desde el intervalo, desde el extremo izquierdo del intervalo hasta el punto X. Y conforme X se mueve en el intervalo de AB, calculamos la función primitiva en cada punto de este intervalo. En la sección 1.8 nosotros analizaremos el teorema del valor intermedio y a continuación lo comentamos. Se refiere a una función integrable en el intervalo AB Entonces, este teorema hace referencia a la existencia de un valor en el intervalo de integración tal que la integral definida se calcula como el valor de c por la longitud del intervalo. En la sección 1.9 abordamos el teorema principal de este tema, que es el teorema fundamental del cálculo, y a continuación lo explicamos. En este teorema se conocen dos versiones. La primera versión, que ponemos aquí como primera parte, relaciona la función primitiva o antiderivada o función área con el integrando. Entonces, pensemos que la función f mayúscula se define como la integral de f minúscula. Si es así, entonces lo que asegura el teorema, al menos esta primera parte, es que la derivada de esta función es igual a la función que se está integrando en cualquier punto del intervalo. La segunda parte del teorema fundamental del cálculo afirma lo siguiente: que si conocemos o sabemos que el integrando es derivada de alguna función, entonces hay una forma fácil de calcular la integral definida, a saber que la integral de a b de f es la función valuada en los extremos. Podemos notar que este importante teorema relaciona la función, que al final es una integral, con la derivada, tanto en la primera parte como en la segunda, porque podemos observar lo siguiente: la integral de esta función al final es la antiderivada, y la forma fácil de calcularla es sabiendo la función original y evaluándola en los extremos. En el subtema 10 analizamos el cálculo de algunas integrales definidas básicas e ilustraremos con algunos ejemplos. ¿A qué nos referimos con esto? Recordarán que en la sección anterior estudiamos el teorema fundamental. Una de sus partes nos dice lo siguiente: que si f es la derivada de alguna función, entonces la integral definida de esa función es evaluar g en los extremos. ¿Cómo utilizamos hechos como este para poder calcular integrales definidas básicas? Por ejemplo,
Una de las funciones básicas más conocidas es una potencia. Una potencia como x a la n, donde n es un número entero diferente de 0. Podemos, de nuestro curso previo de cálculo diferencial, saber cuál es la derivada. ¿Cuál es la derivada en este caso? Pues bajamos el exponente y a este mismo exponente se le quita un entero. Entonces, aquí tenemos los requisitos para esta condición del teorema fundamental del cálculo, y entonces sabríamos que esta es como una función g. Si utilizamos esta parte definiendo a g como esta función, entonces esta g es la derivada de una zeta f. Abusemos un poquito de la notación y entonces traduzcamos. ¿Por qué vamos a traducir? Para que entendamos esta notación. Entonces, digamos que tenemos de este lado la función original y del lado izquierdo tenemos que es derivada de alguna. Para poder traducir en este sentido, entonces vamos a utilizar este resultado. ¿Cómo diría? Que es la integral de a b de la función de la cual sabemos que es derivada de alguna, que en este caso querrá decir que es la función g, es n x a la n-1. ¿Esto cómo se calcula? Pues bueno, será la función de la cual estamos derivando y que en este caso va a ser la función f, y esto es la función evaluada en el punto, ¿verdad? Menos en el otro extremo. Y de esta manera sabríamos que la fórmula conocida, aplicando las propiedades de la integral definida, este n que sale aquí lo podemos pasar dividiendo y se obtiene la fórmula conocida del cálculo de una integral definida básica. Es así, estimados estudiantes, que con estos 10 subtemas damos por concluido el análisis del tema 1, teorema fundamental del cálculo. Hasta el próximo tema.